Buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Me da gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde-noche, a retomar el tema. Estamos ubicados en el capítulo 2. Este se llama ya Filosofía y Visión del Mundo. Iniciamos el viernes con esta parte. Vamos a compartir pantalla para que puedan, con la ayuda visual, ¿verdad? Pero todo el contenido está precisamente en nuestro libro de texto, en el programa de estudios, Filosofía y Visión del Mundo. Bueno, comenzamos hablando del problema fundamental y también hablando de Platón. Quiero aclarar todavía para efecto de que estemos siempre con la claridad del asunto, que estamos haciendo sencillamente una revisión, ¿verdad? Una revisión en saltos y pues no estamos entrando a dirimir, digamos, toda la temática del pensamiento filosófico en cada una de las corrientes, ¿de acuerdo? Porque expliqué también que el espíritu de este capítulo es precisamente tener una visión global de las principales corrientes que nos permitan comprender luego su interpretación y su aplicación en la lógica formal. Entonces nos quedamos con el idealismo platónico, hablamos acerca de la academia y tal, también hablamos del idealismo, entiendo yo, también llegamos hasta aquí, ¿verdad? Ciertamente. Bueno. Me parece que estamos teniendo un problemilla por acá. Perfecto. Entonces, para continuar en esta línea del idealismo, vamos a conversar acerca del racionalismo cartesiano. Entonces, vamos a la página número 26. Dice que casi 20 siglos más tarde ¿de quién? De Platón, surge un filósofo que habría de cambiar el rumbo de esta disciplina. Este señor se llama René Descartes, o Descartes, ¿verdad? Descartes. Se sabe que vivió entre 1596 y 1650. Es considerado como iniciador de la filosofía moderna y principal representante del racionalismo. El racionalismo consiste en dar prioridad a la razón para construir conocimientos confiables e infalibles. Descartes plantea que cada persona debe revisar minuciosamente todos los conocimientos que posee para verificar si realmente son confiables. Y de aquí su famosa frase, ¿verdad? Quiero ver. La duda metódica, que es el método que plantea Descartes, es el mecanismo para conocer. Esto significa poner en suspenso todo lo que aparentemente se sabe, absolutamente todo.
y estar dispuestos precisamente a aprender, a conocer. Vamos a ver, dice Descartes que su más famosa frase, ¿verdad? Pienso, luego existo. Decía René Descartes que es necesario dudar de todo y tanto como sea posible, al menos una vez en la vida. La esencia del racionalismo radica en que las únicas verdades totalmente confiables son las que se obtienen por medio de la razón. Y ahí pues entonces su otra frase famosa, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Este racionalismo cartesiano va a estar más ligado a la epistemología como disciplina. Su orientación es el racionalismo que proviene precisamente del trabajo primero platónico y luego aristotélico. René Descartes vivió a principios del siglo XVII durante el periodo que en ocasiones se denomina la revolución científica, por la rapidez con que avanzó la ciencia durante el mismo, ¿verdad? El científico y filósofo británico Francis Bacon había logrado establecer un nuevo método para llevar a cabo experimentos científicos, que se basaba en la observación minuciosa y en el razonamiento deductivo, y su metodología había proporcionado un nuevo marco desde el que investigar el mundo. Descartes compartía su entusiasmo y optimismo, aunque por diferentes motivos. Bacon consideraba que las aplicaciones prácticas de los descubrimientos científicos eran justificación y su fin único, pero Descartes sentía fascinación por el proyecto de poder incrementar el conocimiento y la comprensión del mundo. Para Descartes, la verdad no consiste en la coincidencia entre pensamiento y realidad, más bien es producto del intelecto. Quiero ver. Bueno, de Descartes podemos hablar mucho. Déjenme ver. En sus meditaciones metafísicas, a ver, durante la época del Renacimiento, que es la época historia que precede al momento donde, digamos, Descartes produce su aporte intelectual, se produjo un aumento considerable del escepticismo sobre la ciencia y la posibilidad de adquirir conocimiento en general. En tiempos de Descartes, esta postura seguía siendo influyente, por lo que una de las mayores motivaciones en su proyecto de investigación pura, tal y como ha llegado a conocerse su obra, era el deseo de librar la ciencia de la carga del escepticismo de una vez y para siempre. Y esto pues entonces con mecanismos de validez. Descartes tiene un libro que se llama De Homine Figuris. En ese libro explica las causas biológicas del conocimiento. Me atrevería yo a decir que este es como el antecedente, uno de los antecedentes más lejanos en el tiempo de la neurociencia, ¿verdad? En él sugiere que la glándula pineal es el nexo entre la visión y la acción consciente. Por supuesto que ahora podemos conversarlo, leerlo y decirlo de una forma práctica y directa, pero recordemos que Descartes vivió en un momento de cambio en donde recién habían pasado 1200 años de un pensamiento cristiano escolástico medieval, en donde apenas 100 años antes había ocurrido el Renacimiento italiano y con eso pues se contagió Europa de esa efervescencia. Se vivía en Inglaterra, en el Reino Unido, la efervescencia de la separación del cisma con la iglesia anglicana y también su
su impacto con las cortes de los demás reinos. Y esto es importante porque los pensadores, los artistas, las personas que se dedicaban a estos espacios lo hacían también a través de mecenazgos y a través de espacios libres para hacerlo, dado el control de la iglesia, ¿verdad? Entonces, era bien complejo, por lo tanto, que se haya atrevido a hacerlo en esa época es un avance tremendo. De hecho, para los que gustan de las series y del cine, y lástima que estuvo un tiempo hace años en Netflix, había una serie, que no recuerdo si era película o serie, que trataba la vida de una reina sueca, ¿verdad? No recuerdo el nombre ahora, pero en donde Descartes él fue eh, pues parte de su corte. Ella sentía fascinación por los descubrimientos científicos y por la biología, la anatomía del cuerpo. Se especula que fue lesbiana, ¿verdad? Por varias cuestiones históricas y que no tuvo descendencia, ¿verdad? Pero bueno, eso no viene al caso. El punto está que existe esta serie, esta película, a ver los más cinéfilos, a ver si la encuentran, ¿verdad? Ahí hay varias escenas muy buenas que recrean precisamente las ideas más universales de Descartes, ¿verdad? De este racionalismo cartesiano, sobre todo el cogito ergo sum, ¿verdad? Así que para los que les gusta aprender viendo series buenas, esa es una, pero ya no está en Netflix. Y ahora mismo no me acuerdo el nombre. A ver si alguien lo encuentra. Vamos a ver. Entonces Descartes planteó la duda metódica como mecanismo para conocer, ¿verdad? Eso precisamente es la génesis del método científico, que ahora pues nosotros estudiamos y debemos aprender a usarlo, ¿verdad? Para poder realizar nuestros trabajos de investigación. Ahora es una cosa estándar, normal, pero hace 500 años no lo era, ¿verdad? Era un gran aporte. Ante la pregunta, página 27, ¿existo? Descartes descubrió, por lo menos, que tenía la certeza de que había algo que dudaba, de que había un sujeto pensante que se planteaba esas interrogantes. De ahí surge la esencia del racionalismo. Las únicas verdades totalmente confiables son las que se obtienen por medio de la razón. Por eso acuñó su célebre frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Para Descartes, la verdad no consiste en la coincidencia entre pensamiento y realidad, más bien es producto del intelecto. Con esta premisa lo que ocurre es que, o lo que no se debe comprender de esta premisa, es que se niegue la existencia del mundo exterior, sino que solo se pone de relieve que el mundo exterior no es simplemente un dato del cual se parte. El mundo exterior es puesto en paréntesis para ser ulteriormente justificado, porque pienso y luego existo. Y por supuesto la frase no funciona al revés, ¿verdad? O sea, si no pienso no existo, no. Sino que la frase está en función del descubrimiento interior. De nuevo, no sé de ti mismo, ¿verdad? Y en este caso, pues, más elaborado por el uso de la razón, el intelecto. Para Descartes, el acceso a la sustancia, a la realidad, ha de llevarse a cabo necesariamente a través de la idea. Y de ahí su vinculación con el idealismo. La frase, página 28, cogito ergo sum, plantea que la existencia y el pensamiento son dos realidades distintas. Imagínense. Sin embargo, la esencia idealista de Descartes radica en que para él es imposible conocer la realidad en sí misma. Todo lo que de ella conocemos depende de la idea que nos formemos. Con Descartes se abandona cada vez más el llamado realismo ingenuo.
esa visión que pretende que conocer es solo trasladar la realidad a la mente. Al contrario, como se ve, el trabajo de la mente pensante resulta crucial. En este sentido, en donde Descartes, Alexander Aguilar mandó algo, la reina Cristina, sí, que no, y ahora esto cómo lo paro. No, la reina Cristina de Suecia es más reciente, usted, ¿o no? No recuerdo. Ya me quitaron la atención con esto. No sé, busquen la de las series de Netflix, a ver si aparece ahí, si es esa la reina Cristina. De repente sí, no recuerdo. No hay pena, Alexander. Ahora seguí buscando, mira si encontrás la de Netflix. Esa es la que nos interesa. Y si es la misma con esta, entonces ya encontraste dos. Bingo. Pero di la referencia porque en esa de Netflix está, yo me quedé, digamos, me gustó mucho la forma en que desarrollan el papel de Descartes. Aquí en esta que acabas de compartir no lo sé, no, pues no lo conozco, no lo he visto. Y no sé si ahí aparece él, ¿verdad? Pero en la que les comento de Netflix, que hará el 2017, 16, algo así. La mayoría de ustedes todavía estaba comiéndose los mocos jugando fútbol en los institutos. Este, salió eso y además creo que es anterior a esa época, no recuerdo bien, 2012, 13, 14, no me acuerdo. A ver quién la encuentra, nos dice. Bueno, entonces retomemos Descartes. Estoy tratando de darle la mayor cantidad de datos posibles para que tengan una referencia, porque el siguiente autor que nos toca es mucho, mucho, muy complejo, ¿verdad? Bueno, René Descartes dijo, imaginaré que un demonio maligno, poderoso y astuto ha empleado toda su energía en engañarme. Y esa fue una premisa con la que hizo un ejercicio. Y dice, puede que un demonio maligno me haga creer cosas que son falsas. Entonces, ¿verdad? Si son falsas, no hay nada de lo que pueda estar seguro. Entonces tampoco estoy seguro si son falsas o son reales. Por lo que, pero cuando digo soy o que existo, no puedo equivocarme respecto a ello. Un demonio maligno podría hacérmelo creer si realmente existo. Entonces pienso, luego existo. La proposición pienso, existo, es necesariamente cierta cuando la formulo yo o la concibe mi mente. Creo que ahí es en donde se aclara mucho digamos, el uso práctico reflexivo de esta frase. Se lo leo de nuevo. La proposición, ojo, esto no está en su libro, ¿ok? Está en uno mío. La proposición, pienso, existo, o sea, ergo cogito sum, cogito, perdón, pienso, luego existo, eh, es necesariamente cierta cuando la formulo yo o la concibe mi mente. Este axioma, soy, existo, es conocida como la primera certeza cartesiana. Si bien en su obra anterior el discurso del método lo había presentado como pienso, luego existo, decidió abandonar dicha formulación cuando escribió un libro que se llama Las Meditaciones, puesto que la inclusión del luego hace que la frase se asemeje a una premisa y a una conclusión. Entonces Descartes pretende que el lector, el yo que reflexiona, se percate de que en el mismo momento en que piensa sobre su existencia, sabe que es verdad.
Aquí hay una cosa muy interesante que quiero compartirles en el sentido de este pienso y existo. A ver, por si se sienten confundidos. Bueno, aparte de los datos que están en pantalla de Descartes, nos quedamos con la esencia del racionalismo y su frase cogito ergo sum. Esa frase de pienso, luego existo, él la reformuló en un trabajo académico que presentó tiempo después en el libro de las meditaciones. Y entonces allí decidió o llegó a la conclusión de quitar el luego para que dejara de parecerse a una fórmula eh, pues lógica y más bien buscaba un axioma, o sea, una certeza, algo que es cierto. Entonces, al quitar el luego, la carga está en que necesariamente, si digo pienso, existo, es para que quien lo está reflexionando se formule que en el momento que su cerebro está pensando que funciona su pensamiento, es porque existe. En todo caso, hace poco lanzaron un estudio que la verdad es que lo voy a buscar para tener el paper, porque solo vi una nota creo que fue en la BBC de ese estudio y me llamó la atención. Hicieron un estudio, ¿verdad? Y con los resultados de ese estudio se estima que más del 50% de la población de las personas no son capaces de tener un diálogo consigo mismo, partiendo de esto del cogito ergo sum, ¿verdad? O sea que hay personas que no se dan cuenta que no son capaces de esa vocecita que se activa en nuestro cerebro cuando estamos en silencio, cuando estamos solos y que empezamos a pensar y a discutir y a plantear primero cosas cotidianas y luego vamos subiendo hasta llegar a temas que nos interesan y que nos causan duda. Resulta que hay un buen grupo de gente en el mundo que no se da cuenta que no son capaces de tener esas conversaciones internas, que para este axioma de validez, de certeza, de existencia, ¿verdad? Según Descartes, es una prueba, ¿verdad? De la existencia misma de cada uno de nosotros. Interesante, ¿verdad? Complicado también. Eh, Vamos a ver. Al final también del producto intelectual de Descartes, dice que la única pregunta a la que Descartes puede responder definitivamente mediante la duda metódica es si piensa o no. No puede demostrar la existencia del cuerpo o del mundo exterior, ¿verdad? Complicado esto, ¿verdad? Sin embargo, Descartes deja muy claro que esto es lo más que puede razonar a partir de la primera certeza. Está convencido de que no puede decir que tan solo es un ser pensante, una mente, ya que no tiene manera de saber qué más puede ser. Puede ser algo físico que posee la capacidad de pensar, o puede ser algo distinto de pensar, o puede ser algo distinto, algo que aún no ha concebido siquiera. La cuestión es que esta fase de sus meditaciones solo sabe que es un ser pensante, tal y como lo argumenta, solo sabe que es un ser pensante, únicamente en el sentido estricto. Las obras principales de Descartes fueron, en 1637, el discurso del método, es la génesis del método científico, ¿verdad? Las meditaciones metafísicas, en donde se da esta, esta calorada discusión acerca de pienso, existo, los principios de filosofía y de Homine Figuris, que es un tratado biológico, ¿verdad? Donde se explica las causas biológicas del conocimiento. En realidad, hablar de Descartes para su vinculación con nuestro mundo actual es bastante enriquecedor, ¿verdad? Y pudiésemos avanzar, ¿verdad? Y hacer las comparaciones necesarias.
pero tenemos que avanzar hacia otro gran pensador. Lo último es decir que estas meditaciones, sobre todo metafísicas, allanan el camino a esa fórmula de argumentación, a esa fórmula de un pensamiento que pareciera irreal, ¿verdad? Y que incluso puede llegar a ser malinterpretado. Eh, lo que sucede es que a la aparente inferencia del pienso, luego existo, le falta una premisa. Eh, algo así como que algo que piensa existe. De ahí que muchos otros filósofos que le, que le continuaron en el trabajo de las ideas del racionalismo, desarrollaron otras ideas, sobre todo que tienen que ver con el lenguaje, por ejemplo, eh, el Tractus, ¿verdad? De Wittgenhaus es importante para ir viendo esta parte de, de la relación que hay. Descartes creyó que, a ver, dice por acá, voy a leer esta partecita. Descartes se instaló primero en París y luego en los Países Bajos, donde pasó casi toda su vida. Pero en 1649, la reina Cristina le invitó a Suecia para hablar de filosofía. Se esperaba que madrugara mucho, a lo que no estaba acostumbrado en absoluto. Descartes creyó que este nuevo régimen, además del duro clima sueco, le hizo contraer neumonía, de la que falleció solo un año después. Entonces sí es la reina Cristina, pero en este que nos has compartido, eh, no me acuerdo tu nombre, Alex, creo. No estoy seguro si en esta que has compartido, ahí se habla con propiedad del trabajo de Descartes. Búsquenla en Netflix. Creo que se llama igual, La Reina Cristina. Bueno, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Ahora vamos a avanzar. No sé si hasta aquí con Descartes hay alguna duda, algún comentario. Ítalo. Ah, ahora voy. Ya. Y dice que estaba buscando la película que nos dijo. Y creo que aparece como Queen Charlotte. La única que está como de época. Ah, no creo, mi estimado Ítalo, porque es que la sacaron del catálogo de Netflix. ¿No? Ah, ya no está. No está ahí, está en los ocultos, creo, pero por eso les decía, algún intrépido buscador, pero ya ahí quedó la referencia, es la reina Cristina, Ahorita lo hackeamos. pero concretamente les referí esa de Netflix por digamos, el desarrollo del personaje de René Descartes que ocurre allí, en la que compartió aquí el compañero, no lo sé, no lo he visto, así que no sabría decirles. Pero igual es valioso, ¿verdad? En vez de perder las horas con el TikTok, miren, al menos documentales o series documentales históricas con un buen contenido. Bueno, gracias, Ítalo. Vamos a avanzar, vamos ahora hacia nuestro siguiente pensador. Ah, de mis favoritos, el profesor Immanuel Kant, con su idealismo trascendental. Ah, espérenme, solo voy a tomar mi tecito porque aquí sí va a ser más complicado. Muy bien, vamos pues con Immanuel Kant. Idealismo trascendental, para que se le vaya quedando las ideas.
El profesor Immanuel Kant, vamos a leer una máxima de él. Hay dos mundos, nuestros cuerpos y el... Hay dos mundos, nuestros cuerpos y el mundo exterior. Immanuel Kant, que vivió entre 1724 y 1804. El idealismo trascendental es un término que designa un tipo especial de idealismo filosófico. A ver, para los que andan perdidos, página 28, idealismo trascendental. Representado este idealismo trascendental por Immanuel Kant y sus continuadores. Procede de la palabra latina transcendentalis, con la cual en la filosofía escolástica se designaba los conceptos que se elevan por encima de todas las categorías y géneros concebibles. Es la forma más elaborada de idealismo, desarrollada precisamente por Immanuel Kant. Plantea que el origen del conocimiento trasciende, o sea, va más allá al sujeto que conoce e incluso a la realidad conocida. Immanuel Kant se trata del filósofo alemán considerado como el más influyente desde el siglo XIX hasta nuestros días. Como vimos, el racionalismo cartesiano planteaba que el sujeto pensante es quien construye el conocimiento y la verdad. Cualquier conocimiento acerca de la realidad es solo una representación y por lo tanto la actividad pensante condiciona la percepción del mundo. A partir de ello, Kant construye su idealismo trascendental. Le llama así porque plantea que el origen del conocimiento trasciende al sujeto que conoce y a la realidad conocida. Kant afirma que existe el mundo exterior al sujeto pensante. Eso sí, aclara que solo puede conocer lo que afecta a nuestros sentidos, lo que interese al sujeto mismo. Sin embargo, no se puede conocer los objetos externos en sí mismos, sino solo a partir de datos. Datos que en la investigación del profesor Kant se le va a denominar como fenómenos, que nos aportan a los sentidos. La tesis racionalista dice que existe una forma de conocimiento puro, que consiste en esos elementos a priori que no se obtienen de experiencia o por medio de los sentidos, que siempre están presentes en todo conocimiento particular. Entonces aquí aparecen tres cosas, tres elementos. Uno, el conocimiento puro. Dos, los elementos a priori. Y tres, el conocimiento particular. Entonces, para irle tomando como la temperatura al idealismo trascendental, esos tres términos habrá de desarrollarse. Kant, mediante el sistema del idealismo trascendental, logró reunir de un modo nuevo las líneas maestras que venían desplegándose en las concepciones del mundo, tanto en las antiguas, las medievales y modernas. Con Kant comienza verdaderamente la filosofía contemporánea, y no falta razón a quienes consideran a Kant como el Aristóteles de la época moderna. A veces esto suele ser un poco abrumador, ¿verdad? Y nos hace un poco de confusión en el sentido de saber cuándo nos referimos a la época antigua, cuándo nos referimos a la época moderna, cuándo a la contemporánea, ¿verdad? Porque, digamos, desde la visión histórica de los pensadores y de las corrientes filosóficas, se ha ido ordenando de esa forma. Kant desarrolla su trabajo en el rama de la metafísica y su orientación es el idealismo trascendental. El trabajo de Immanuel Kant se consideraba escandaloso, porque nadie en más de 2000 años de pensamiento filosófico hubiera sido capaz de desarrollar un argumento que probase que realmente había un mundo externo a nosotros.
ya que las cosas pueden existir con independencia del ser humano. E insisto, probablemente para muchos de nosotros esto ya, digamos, no tiene el mismo impacto, dado que ya crecimos con otra categoría de conocimiento y otro alcance de información y otras estructuras que da por válido y como algo accesible estas ideas. Pero en el mundo en el que estos filósofos vivieron, era un mundo todavía estructurado plenamente a partir del pensamiento escolástico religioso, ¿verdad? Aquí el problema con Kant es que él quiere probar y quiere demostrar que existe un mundo exterior material y que no se puede dudar de que este mundo existe. Su principal tesis empieza diciendo, para que algo exista hay que poder determinarlo en el tiempo. Es decir, tiene que poderse decir cuándo existe y durante cuánto tiempo. Entonces Kant empieza a explorar el tiempo y la conciencia. Catherine Fabiola, diga. Tiene la palabra Catherine, solo se le marcó. Bueno, vamos a seguir. Kant, mediante el sistema del idealismo trascendental, logró reunir de un modo nuevo las líneas maestras, desplegando en las concepciones del mundo antiguas y medievales. No sé quién levantó la mano de nuevo. Ah, se marcó su pantalla. Vaya, Catherine. Sí, es que si yo escucho que eso suena, pues les doy la palabra, ¿verdad? Ustedes. Entonces, vivos, vivos, vivos. A ver, ya me perdí. Estaba hablando del tiempo y la conciencia, que Kant quiere demostrar que existe un mundo exterior material y que no se puede dudar de que éste existe. Por esa razón, cuando Immanuel Kant empieza a publicar su trabajo, se le considera escandaloso, ¿verdad? Eh, dice también, ¿qué es lo que permite especificar el cuándo de mi propia existencia? Y si se acuerdan, aquí con este señor, con Descartes, 200 años antes casi, quiero ver, 1600 y 1700, sí, ciento y piquito de años, ¿verdad? Casi 200. Mientras este señor afirmaba que si pienso existo, este otro señor quiere comprobar que mi existencia es independiente a la del mundo exterior material, ¿verdad? Y que además que no se puede dudar de que existe, porque hay conocimiento que es a priori, está ahí, con independencia del sujeto que lo conoce, e incluso con la misma realidad. Decir que yo existo exige un instante determinado en el tiempo, que a su vez exige un mundo exterior que existe y en el que ocurre el tiempo. Entonces Kant explora un problema de tiempo y conciencia, cosas completamente eh, inmateriales, ¿verdad? Inmanentes después. En todo caso, Kant va a hacer un trabajo muy fino que nos va a partir de los elementos a priorísticos y él va a explicar entonces a partir de categorías que permiten conocer las cosas. Kant desarrolla un trabajo para poder conocer los límites del conocimiento, explorarlos. Y entonces lo explica a partir de categorías. Entonces aquí pensemos por un momento qué entendemos por categorías.
La categoría entonces no es más que una clasificación, ¿verdad? Según un criterio y una jerarquía. Por supuesto, desde la filosofía tiene algo más elaborado, ¿verdad? La categoría filosófica son conceptos que junto con otros permiten la clasificación, ¿verdad? En todo caso, a Kant se le asocia y se le reconoce directamente con las categorías. Y él comienza explicando a lo que ¿qué se puede conocer, ¿verdad? La vanguardia, dice. La vanguardia, no la vanguardia. Gracias por me imagino que encontraron la película, ¿verdad? No, no es la vanguardia. Mi cerebro ya no funciona. El espacio, dice. Es necesario conocer su ubicación. La categoría del tiempo, ¿verdad? Para conocer su origen y cómo evoluciona. La categoría de la sustancia, que es su constitución material. La categoría de la causa y el efecto, es saber su origen y evolución posible. La categoría de la relación, que es relación entre objetos con los que se relaciona. La posibilidad que puede esperarse de lo que es en la actualidad. Solo aquello que puede ser explicado con con estas categorías es lo posible. Fuera de ello, cualquier cosa queda fuera de los límites del conocimiento. Entonces Kant llamó naturaleza a lo que queda dentro de lo posible. Ojo con ese concepto. Kant llamó naturaleza a lo que queda dentro de lo posible. Dijo Kant, la filosofía existe precisamente en cuanto que conoce sus límites. Para Kant, la verdadera cuestión era que había aparecido un nuevo método científico que había dado relevancia a la observación científica. Dicho método implicaba dos elementos. Primero, aseguraba que algunos conceptos como fuerza o movimiento podían describirse perfectamente en términos matemáticos. Y segundo, ponía a prueba sus propias concepciones del mundo mediante preguntas específicas acerca de la naturaleza y observando las respuestas. Por ejemplo, cuando el físico Galileo Galilei quiso comprobar la hipótesis de que dos cosas con distintos pesos caerían por el aire a la misma velocidad, diseñó un experimento concebido de manera que la única explicación posible del resultado observado determinase la verdad o falsedad de la hipótesis. Kant reconoció la naturaleza e importancia del método científico. Creía que ese método había puesto a la física y a otros saberes en la vía segura de la ciencia. En su obra más famosa, Crítica de la razón pura, Kant propone que nuestra experiencia sobre el mundo implica dos elementos. Ojo aquí, anótelo. El primero es lo que llama sensibilidad, el mundo sensible, ¿verdad? Nuestra capacidad de estar en contacto directo con cosas particulares en el espacio y en el tiempo, tal como el libro que en este momento pueda que estén leyendo o el aparato, el dispositivo a través del cual están leyendo la diapositiva que yo elaboré. A estos contactos directos, Kant le denomina intuiciones. Entonces, el segundo, el segundo elemento, el primero es la sensibilidad y ahí aparecen las intuiciones. El segundo elemento es lo que Kant llama el entendimiento, que es nuestra capacidad de disponer de conceptos y de usar. Para Kant, un concepto es un contacto indirecto con las cosas concebidas. Por ejemplo, de un tipo de cosa, como sería el concepto de libro en general. Sin conceptos no podríamos saber que nuestra intuición es la de un libro. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Primero, como Kant nos deja
saber que existe, ¿verdad?, el conocimiento a priori. O sea que con independencia de que usted lo pueda llegar a conocer y que incluso esos elementos a priori existen con independencia de la misma realidad concreta en la que se quiera conocer, y a esto le llamó el conocimiento puro. Luego nos dice que para poder explicar, ¿verdad?, ese conocimiento o aquello que se puede conocer dentro de los límites del conocimiento, él propone ciertas categorías y que la categoría no es más que una clasificación jerarquizada de conceptos desde un punto de vista filosófico. Entonces ahí nos propone estas categorías. Explicar entonces lo que se puede conocer a partir del espacio, del tiempo, de la sustancia, de su causa y efecto, de la relación y de la posibilidad. Solo aquello que puede ser explicado entonces con estas categorías es lo posible. Y lo posible entonces existe. Ergo Kant llamó naturaleza a lo que queda dentro de lo que es posible. Y dentro de esa posibilidad, Kant nos habla acerca de las intuiciones y los conceptos. Y ahí escribe su obra más famosa, La crítica a la razón pura, en donde Kant propone que nuestras experiencias sobre el mundo implica dos elementos. Uno, la sensibilidad, y dos, el entendimiento. Y por ejemplo, ya damos el ejemplo del libro o del dispositivo que usted tenga. El contacto con el libro es la realidad material de ese libro, es la realidad posible, es la realidad que se puede explicar en el espacio en donde se puede conocer ese libro o ese celular o ese dispositivo que usted tiene. Se puede conocer en el tiempo, ¿verdad? Desde cuándo usted lo tiene, cómo lo está usando, ¿verdad? Y qué va a pasar con ese libro o con ese dispositivo. Se puede saber su sustancia, de qué está hecho, ¿verdad? De papel, de cartón, con tinta, y bueno, un dispositivo que tiene cientos de componentes. Se puede conocer su relación, con qué objeto se relaciona. Bueno, el libro lo relaciono con mi educación, lo relaciono con la formación, en fin. Y la posibilidad, ¿qué puede esperarse de lo que es en la actualidad? La posibilidad de que el libro me sea útil para adquirir aprendizajes, para conocer, para transformar mi pensamiento. Daniel Gaitán, levantaste la mano. Adelante. Daniel Gaitán, se te levantó, estabas dormido. Ay, no. Bueno, sigamos. No, antes de pasar a esto, terminemos con Kant. Creo que ahí nos vamos a quedar hoy con Kant para no confundirlos, ¿verdad? Sí tiene relación Descartes y Kant. Entonces, Immanuel Kant dice, solo se puede hablar del espacio desde un punto de vista humano. Hay un grabado que a mí me gusta mucho y siempre lo pongo en el curso, no recuerdo si en la primera diapositiva se los puse en la primera clase y si no se los pongo en la siguiente, que es el grabado del Flamarión, ¿verdad? Que es aquel hombre que está sacando su cabeza fuera de los límites de lo que conoce y se da cuenta que hay más para observar. Entonces ve fuera del espacio y del tiempo, que para Kant lo que no es externo lo es también al espacio, lo que nos es externo lo es también al espacio y al tiempo, y nunca se puede conocer como algo en sí mismo. Immanuel Kant dijo, la razón humana se preocupa por problemas a los que no puede renunciar, pero tampoco responder. También dijo que la razón solo puede penetrar en aquello que produce según pautas que le son propias. En este punto que hemos visto tres conceptos realmente complejos, ¿verdad? Que tendrán por favor que releer
este inicio del capítulo 2 y buscar más en las fuentes que están propuestas en su programa, vimos el racionalismo, ¿verdad? El empirismo y el idealismo trascendental. En el racionalismo, las racionalistas creían que el uso de la razón y no la experiencia llevaba al conocimiento de los objetos del mundo. En el empirismo de John Locke, los empiristas pensaban que el conocimiento viene de nuestra experiencia de los objetos del mundo y no de la razón. Pero en el idealismo trascendental, la teoría kantiana del idealismo trascendental afirma que tanto la razón como la experiencia son necesarias para comprender el mundo. Una y la otra, ¿verdad? También, por supuesto, Kant realizó su trabajo de la crítica de la razón pura y luego obras posteriores precisamente para discutir la existencia de Dios, ¿verdad? Y discutir que no es algo cognoscible. En realidad hay muchas historias que contar y mucho del trabajo de Kant que está perfectamente documentado, no solo en su monumental obra, sino que además existen muchos registros, ¿verdad? Del impacto del profesor Immanuel Kant en el momento que le tocó vivir, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a los rasgos básicos del idealismo, quiero ver la hora, -10. Uf. Página 30 y 31, rasgos básicos del idealismo. Bien. Estoy pensando para no quedarme cortado de las ideas. Entonces vamos resumiendo a partir de su libro. Empezamos viendo el idealismo, en donde hablamos del idealismo a partir de Platón, de Descartes y de Kant. En Platón le vamos a llamar idealismo platónico, ¿verdad? En donde descubrimos que el filósofo afirmaba que los sentidos pueden engañarnos, porque cada persona puede fijarse en uno u otro rasgo de un objeto que se puede conocer. Habla del mundo de las ideas. Luego hablamos del racionalismo cartesiano, que se le llama así porque es la propuesta intelectual de René Descartes. Y aquí Descartes, pues con su máxima cogito ergo sum, desarrolla la duda metódica, ¿verdad? Y la esencia del racionalismo planteaba que las únicas verdades totalmente confiables son las que se obtienen por medio de la razón. Y su famosa frase, que luego se hace más pequeña, ¿verdad? De pienso, existo. Y luego el idealismo trascendental con Immanuel Kant. Entonces, aquí que acabamos de explicar, cómo a través de las categorías y el conocimiento puro y los elementos a priori, Kant intenta explicar cosas, bueno, no lo intenta, lo hace, explica las relaciones de espacio, tiempo, materia, ¿verdad? Entra a discusiones sobre la existencia de Dios, el problema de la ciencia, y habla de un mundo sensible, del entendimiento, del espacio y el tiempo, bueno, de las categorías, para poder comprobar la existencia de algo. Eh, También nos habla Kant de los límites del conocimiento. Kant llama a su propia posición idealismo trascendental. Insiste en que el espacio, el tiempo y algunos conceptos son características del mundo que experimentamos. Ese mundo que experimentamos, Kant lo denomina como un mundo fenoménico. También llama a todo lo que existe naturaleza, es aquello lo posible. Y dentro de lo posible ocurren los fenómenos, ¿verdad? Sus obras principales de Kant son la crítica de la razón pura, fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, ¿verdad?
Y por cierto, en esta crítica del juicio, él hace un trabajo muy, muy denso acerca del juez, ¿verdad? De la justicia. También en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y la razón, y la crítica de la razón práctica. Bueno, hay mucho que hablar de Kant ustedes, pero según el programa solo tenemos que abordar estos rasgos básicos. Y nos quedaría para partir en la siguiente clase hablar de rasgos básicos del idealismo, que aunque ya tocamos muchos de ellos con esta explicación, aquí nos queda entenderlo desde las posturas del filósofo materialista Mario Bunge, para luego entrar al materialismo, que es otra corriente diferente, y a continuar con los autores. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta esta hora, aunque estoy muy seguro que lo único que se les quedó fue la película, ¿verdad? Vamos a ver La Vanguardia. Ajá, esa mero. ¿Dónde está? Ah, están en Prime y en Pluto TV. A ver, los que tienen Pluto TV o lo pueden hackear, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, una labor social, a ver quién nos comparte la película, ¿verdad? El archivo o el enlace. Lo puede dejar en claro para todos. Licenciado, yo el enlace que envié es el de la película, supuestamente en una página que es gratuito, porque no está ni en Netflix ni en Prime. Aquí aparece el de Burritos Descalzos. Así. O sea que en esta página usted dice que se puede ver. Sí, Bueno, lo intentaremos pues, pero ahí tienen la referencia, ¿verdad? y si no voy a buscar alguna otra y yo lo envío al grupo que tenemos y yo le comentaría ahí en Classroom para que se quede ahí. Ahí me la comparten a mí también, pues, quiero verla otra vez. Bueno, Está muchachos, bien, licenciado. si hay alguna duda, pregunta de alguno de los temas, yo sé que esto es denso. La recomendación es retomen la lectura, con lo que vieron hoy en pantalla, hagan su resumen, saquen los conceptos, subrayen, apréndanselo, aprendan la relación cronológica de los temas, autores, ¿verdad? Las fechas pues no son tan importantes, pero al final sí es necesario que sepan ubicarse a lo, como dice Kant, ¿verdad? En tiempo y espacio. Porque también así es más sencillo comprender el desarrollo de las ideas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay más dudas, preguntas o comentarios, les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, licenciado.